Muy buenas tardes, hermanos, amados, amigos, donde quiera que se encuentren. Gracias por estar con nosotros. Y este día, miércoles 22 de abril ya, damos inicio de esta manera al estudio de la palabra del Señor en este día. Y antes que nada quisiera de que me acompañaran con una palabra de oración. Nuestro buen Dios, Padre que estás en los cielos, te damos las gracias en esta hora por tu bondad, Señor, por tus misericordias, por tu amor derramado, Señor, sobre nosotros. Suplicamos, Padre, en esta hora de que sea, Señor, la presencia bendita de tu Santo Espíritu acompañándonos, Señor, para recibir tu palabra, para poder meditar en el estudio, Señor, de tu santa palabra. Ayúdanos, Dios, para estar, Señor, para permanecer en la sana doctrina tuya, suplicándolo, mi Dios, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Instrúyenos, háblanos, muévenos, Señor, haznos crecer con base, Señor, al estudio de esta palabra bendita, que es la palabra revelada tuya a nuestros corazones. Te damos las gracias desde ya en esta hora, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy bien. La semana pasada estuvimos meditando en la palabra del Señor con base a lo que es nuestra relación con Dios, nuestra conexión con ese Dios todopoderoso. Y hemos estado considerando lo que son pues aquellos factores, aquellas bases esenciales que podríamos considerar para tener una relación más íntima, más derecha, más recta, más pura, más santa con nuestro Dios. Humanamente se vuelve bastante difícil, pero una de las cosas que es bien fundamental es poder determinar que el altar nuestro, el lugar de encuentro con nuestro Dios, entre Él y yo, entre Él y usted, que esté de la mejor manera. Y para esto hemos estado considerando bases esenciales y comenzamos con la fe. Sin fe es totalmente imposible agradar a Dios. Así lo establece Dios en su santa palabra, como también estuvimos haciendo mención de lo que es la humildad. La Escritura dice de que Dios exalta a los humildes y a los altivos mira de lejos. Entonces la humildad es clave también para nuestra relación con Dios. La sinceridad, que nos acerquemos a Dios con un corazón sincero. El salmista decía: mira, oh Dios, mi corazón, examíname. A la vez decía: líbrame de mis pecados, líbrame aún de aquellos que me son ocultos. Otro factor, otra base esencial, o piedra, como le hemos estado llamando, piedra para reedificar nuestro altar, es la obediencia. La obediencia es fundamental, es clave también para tener, para mantener, para realizar, para gozar de esa relación con Dios. Otro elemento básico era el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, hablamos pues de que a nosotros nos toca simplemente seguir el ejemplo de nuestro Dios para poder sacrificar lo mejor de nosotros para esa buena relación con Dios. No necesitamos hacer sacrificios para nuestra salvación, porque un solo sacrificio fue necesario y fue el que hizo Cristo el Señor en la cruz del Calvario. Aparte de eso, tenemos lo que es la adoración. Cuando hablamos de adoración nos referimos a aquello que sale de nosotros. Adoración es igual que fe, adoración es igual que humildad. Nadie puede pedir prestado a nadie: deme un poquitito de su humildad. Sabe de que yo soy muy prepotente, soy muy arrogante y me gusta ver a las personas por arriba de mis hombros. No, nadie puede prestarle humildad a usted. Por lo tanto, adoración es igual. Usted no puede decirle a nadie: regáleme un poquito de su adoración porque quiero adorar a Dios. No se puede. Además, la asistencia a la iglesia lo consideramos como base esencial. Usted no puede mandar a nadie a la iglesia en su favor. Usted no le puede decir a su esposa: hermano, ve tú a la iglesia
y con que tú vayas es suficiente para mí. No, no es así. Usted necesita tener ese encuentro con Dios en ese lugar de asamblea donde se reúne la iglesia, los llamados, los escogidos del Señor, los redimidos del Señor, los perdonados del Señor. Usted no puede mandar a nadie en su favor. Usted tiene que ir a la iglesia, como también el servicio a Dios. Mire, todas estas cosas son bien esenciales, más que esenciales para mantener esa relación con Dios. Usted no puede decir a nadie, sirve tú a Dios en mi favor y ahí el Señor me lo va a contar a mí. No, yo tengo que servir a Dios por mis propios medios. De otra forma también, ahora que continuamos, vamos a nuestra piedra número 10. Y la piedra número 10 se llama temor de Dios. De la misma manera, usted no puede decirle a nadie absolutamente, con que tú le temas a Dios, para mí es más que suficiente y yo me las arreglo con Dios. Yo le digo, no, aquellos eran temerosos de Dios y yo les pagué, les solté algo de dinero, les hice buenos regalitos para que ellos tuvieran temor a ti, Señor, pero todo era para mi favor. No, eso no funciona de esa manera. Usted necesita ser una persona temerosa de Dios. Yo necesito ser un temeroso de Dios. Y para ello hemos estado considerando las Escrituras en el primer libro de Reyes. Le hemos dado lectura en varias oportunidades. El momento cuando Elías arreglaba el altar de Dios que estaba arruinado y tomaba 12 piedras. Con base a eso, de ahí hemos arrancado con todo esto. Pero ahora, poniendo una base sobre el temor de Dios, voy a leer la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, versículo 31. Dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios, es una palabra bastante durita, escuche bien, Juan 9:31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Cuando la Escritura habla acá de que Dios no oye a los pecadores, no se está refiriendo a aquellos que por primera vez vienen al encuentro con el Señor cuando Dios les ha extendido el llamado. No se refiere a eso, porque todos llegamos en la misma condición. Nadie, absolutamente nadie, llegó limpio de espíritu, de alma y de cuerpo y decirle al Señor: Señor, aquí estoy, dame la facultad de acuerdo a tu palabra o la palabra que he recibido, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. No, nadie ha llegado así. Todos hemos llegado con nuestros pecados. La Escritura dice, escribía el apóstol Pablo a los romanos y decía que nadie absolutamente está libre de pecado, por cuanto todos pecaron, decía Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Sin embargo, el Señor establece también y dice de que cuando llegó el momento que Él se presentó en este mundo y la gente, los judíos, su pueblo, no le recibieron, el Señor dijo por medio del apóstol San Juan: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que abrieron el corazón, dice, a ellos les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Estoy refiriéndome al capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Ahora, cuando dice de que Dios no oye a los pecadores, se refiere precisamente a aquellos que han abierto una vez su corazón, que le han dado su vida y que persisten una y otra vez en el pecado. A ellos, dice el Señor, no les oye. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces a ese, dice el Señor, a ese oye. Es decir, la santa palabra de Dios declara entonces de que el temor es más que necesario
para poder tener una relación más íntima con Él. Salmo 25:14 dice la Escritura de la siguiente manera: la comunión íntima de Jehová, de Dios, del Señor, es con los que le temen. Con los que le temen, los que sienten temor, los que tienen temor de Dios. Dice, la comunión íntima de Dios es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, es más que importante el temor. Ahora, el temor de Dios viene a significar, o podríamos, si tuviéramos que definir lo que es el temor de Dios, es precisamente el deseo en nuestro corazón, en primer lugar, de hacer lo que a Dios le agrada, de entregar todo lo que Dios pide de nosotros y en tercer lugar, de apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Repito, temor de Dios es entonces hacer todo lo que agrada a Dios, dar todo de nosotros al Señor, de todo lo que Él nos pide. Escucha bien esto, porque más adelante voy a poner voy a hacer mención de unos textos bíblicos con base a esto. Y aparte, separarnos, alejarnos, apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. Ahora la pregunta sería, ¿y cómo hago yo para saber lo que desagrada a Dios? Precisamente yendo a su santa palabra, a la Biblia, a las sagradas escrituras. Proverbios 8:13. Recuerde, estamos en un estudio bíblico y hay que fundamentar, hay que solidificar todo concepto que se está diciendo, que se está aprendiendo precisamente en la palabra de Dios. Proverbios 8:13 dice de la siguiente manera: el temor de Jehová, escuche, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Si usted se pone a pensar, Proverbios 8:13, después usted ahí en su casa con su tiempo, cuando ya esté este video dispuesto, usted le da clic, le pone pausa y revisa esta escritura. El temor del Señor, el temor a Jehová es aborrecer el mal. Si no se aborrece el mal, entonces no tenemos temor de Dios. Aborrecer además la soberbia, aquel corazón que está en todo momento dispuesto a dar a conocer un enojo, una furia. Aparte de eso, aborrecer la arrogancia. Alguien podría decir, ay, gracias a Dios, yo soy muy humilde. Arrogantes, pretenciosos, jactanciosos. Dice la Escritura de que aborrecer eso es temor al Señor. Aborrecer también el mal camino. Todo aquel camino que no es derecho para con Dios, hay que aborrecerlo. Estamos bajo la santa instrucción de la palabra de Dios para aborrecer todo mal camino. Y aparte, la boca perversa, la boca que habla mentira, la boca que habla blasfemias, toda esa clase de personas que tienen un lenguaje altanero, desafiante en contra de Dios, hay que aborrecerlo. No podemos estar celebrando cosas malas que diga la gente y estarles, ay, qué bien, le doy un aplauso. No podemos hacer eso. Necesitamos rechazar todas esas cosas, aborrecer todas esas cosas, porque de lo contrario, eso indica de que el temor de Dios no está en nuestros corazones. Entonces, aborrecer el mal, aborrecer la soberbia, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y aborrecer la boca perversa. También quisiera mencionar
de que por medio del temor de Dios nos apartamos del mal. Cuando hay temor de Dios, entonces nos separamos, nos apartamos del mal para poder acercarnos más al Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 6, dice la Escritura: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová, escuche, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Cuando habla hombre se refiere a la humanidad entera. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Dios los hombres se apartan del mal. Temer a Dios es aquello que trae una bendición grande sobre nuestras vidas. ¿En base a qué podríamos decir esto? Salmo 145, 19. Dice la Escritura: cumplirá el deseo de los que le temen. Dios cumplirá el deseo de los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Dios cumplirá el deseo de aquellos que le temen. En otro pasaje dice de que encomendemos nuestros caminos en las manos del Señor y Él cumplirá los deseos de nuestro corazón. Entonces, hay bendición cuando nosotros tenemos temor de Dios. Hay quienes dicen: no, yo no me hago cristiano porque tengo que dejar esto y esto, y todo el mal camino, todo aquello que se llama pecado y que se reconoce que está mal. Cuando la gente piensa y dice: yo tengo que dejar todo esto, mejor no me hago cristiano, es que aman más las tinieblas que la luz. Es que rechazan más al Señor y tienden por el mal camino. Pero el Señor cumple el deseo de quienes le temen, y asimismo oirá el clamor de ellos y los salvará. Entonces, cuando Dios se complace, también Dios se complace en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Es decir, al Señor le agrada aquella gente que tiene temor reverente, no miedo, porque es muy diferente. Miedo es que cuando sabemos que hemos hecho algo malo y qué sé yo, la policía nos anda buscando y se ve un policía, es un miedo. O los que hemos estado en países en conflictos y por ahí andan, qué sé yo, buscando a alguien con el mismo apellido de uno, entra un miedo y por la presencia de esas personas que nos quieren hacer mal. El temor de Dios no es así. El temor de Dios es un temor reverente, es aquello que nos hace clara la idea y nos hace entender de que si cometemos alguna falta vamos a estar desagradando a Dios. Entonces, esa clase de gente que reconoce la maldad que podría llegar a su corazón y que por reconocerlo mejor lo evita, a esa clase de gente que tiene temor de Dios, dice que el Señor se complace con los que le temen. Temor de Dios, dije en un principio también cuando daba la definición de todo esto, de lo que es el temor de Dios, es entregar al Señor todo lo que Él nos pide, hacer lo que agrada a Dios, aborrecer el mal camino o aborrecer el mal, pero también entregar todo lo que a Dios, lo que Dios nos pide a nosotros. Y para esto quiero considerar las escrituras en el libro de Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2 y versículos 10 y 12. Es el momento cuando Dios llamó al padre Abraham, al padre de la fe, y le dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios, escuche, Dios fue quien probó a Abraham. Dice, probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 2.
Estoy leyendo Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. En el versículo 2 dice, y le dijo, Dios le dijo a Abraham, le dijo lo siguiente, toma ahora tu hijo, tu único, solo tenía un hijo, tu único hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Los versículos 3 hasta el 9 nos narran lo que fue la acción del padre Abraham. En obediencia, llamó al muchacho, le dijo a su esposa Sara, quédate aquí, Dios ha pedido algo de mí y tenemos que salir. Llevó a su siervo, un sirviente que tenía, y al muchacho le puso la leña encima. Él tomó un cuchillo, se lo puso seguramente atado a su cinto, llevaban fuego. Y cuando llegaron al lugar, el joven Isaac, el hijo, le pregunta al padre, padre, aquí la leña para el holocausto, aquí está el fuego, aquí está el cuchillo, aquí está todo. Pero ¿y la víctima? ¿Y el sacrificio? Abraham lo único que le dijo, Dios se proveerá del holocausto. Dios se proveerá de la víctima. Sabiendo Abraham de que la víctima era su propio hijo. Cuando Dios le pidió esto al padre Abraham, le estaba pidiendo prácticamente todo lo que tenía. ¿Qué son los hijos para nosotros? Hablo en los parámetros normales de lo que es ser papá, de lo que es ser mamá para las mujeres. A los hijos se les quiere, se les ama, se les aprecia, se les protege, muchas veces se les mima, se les consiente, se les corrige, se les disciplina, se les enseña. Se les dan todas las oportunidades posibles, aún las que nosotros no tuvimos. Tratamos de darle a los hijos lo mejor de lo mejor. Si hablamos de comida, es mejor que coman los hijos y no nosotros. Ustedes padres, estoy hablando en calidad de padres que luchan intensamente por alcanzar la provisión para su familia, no en calidad de padres millonarios, billonarios, no. Estoy hablando de gente trabajadora, gente esforzada, gente valerosa, gente dedicada, hombres, mujeres que dan todo por su familia. Si hubiera que comprar, si no hay mucho dinero, pero habría que comprar ropa. Bueno, a los hijos les compramos, si alcanza la plata, por supuesto, ropa de buena marca. Y nosotros, yo no importa, yo cualquier cosa ahí, una oferta de las mejores me la consigo y me pongo mi ropa. Pero los hijos, lo mejor. El caso de Abraham, todo lo que tenía prácticamente era su hijo. Isaac vino a ser el cumplimiento de una promesa. Isaac era prácticamente un milagro de milagros, porque cuando Dios le dio a Abraham y a Sara la bendición de tener un hijo, las condiciones eran totalmente negativas, eran contrarias. Sara ya era una mujer anciana, Abraham era mayor que ella. Las condiciones de mujer que tenía Sara para procrear ya no las tenía porque estaba pasada de edad para esas cosas. Sin embargo, contra todos los pronósticos, podríamos decir, contra toda lógica de ciencia, Dios abrió el vientre de aquella mujer y le dio un hijo al padre Abraham. Entonces, para Abraham era todo lo que él tenía. ¿Sabía de que Isaac? ¿Sabe usted el significado de lo que quiere decir el nombre Isaac? Quiere decir sonrisa. En otras palabras, la sonrisa de Abraham, la felicidad de Abraham, el gozo de Abraham, el bienestar de Abraham, era prácticamente su hijo.
Y Dios le dijo, dámelo. Lo vas a llevar al monte que yo te diré. Y cuando estés en el monte, ahí lo vas a sacrificar. Te vas a poner el cuchillo, lo vas a quemar. Para mí, dijo Dios. Repito una vez más la escritura, versículo 1. Aconteció después de estas cosas, dice la palabra de Dios, Génesis 22, 1 y 2. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. En otras palabras, aquí estoy, Señor. Y le dijo, ahora toma a tu hijo, a tu único hijo, a Isaac, aquel a quien tú amas, ahí donde está concentrado todo tu sentimiento, toda tu pasión, todo tu esfuerzo. Tómalo a él y vete a la tierra de Moriah y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando llegaron allí, versículos 10 y 12, ahora del mismo libro de Génesis, capítulo 22, dice la escritura, y extendió a Abraham su mano. Ya el muchacho estaba puesto sobre el altar del holocausto. La leña ya la habían acomodado, el fuego lo tenía de un lado. Y dice la escritura, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. En otras palabras, levantó su brazo sobre el muchacho. Versículo 11 dice, entonces el ángel de Dios, el ángel de Jehová, escuche bien esto, el ángel de Jehová le dio voces del cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, así como la primera vez, heme aquí. Estaba con el cuchillo en la mano. En otras palabras, aquí estoy, dispuesto, con mi corazón hecho pedacitos, por lo que voy a hacer, pero tú me lo diste, y si tú me lo pides, yo te lo doy. Él dijo, aquí estoy, heme aquí. Versículo 12. Y le dijo el ángel de Dios, el ángel de Jehová, le dijo, Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. A todo esto, escuche usted, esa voz venía del cielo. Era una voz fuerte, una voz poderosa, una voz clara, que le decía, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, y esto es lo que estamos tratando hoy, el temor de Dios. Le dijo, porque ya conozco que temes a Dios. Abraham, un hombre temeroso de Dios, le dijo, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, no me rehusaste tu hijo. En el versículo primero vemos de que Dios fue quien dijo a Abraham. En el versículo 2 vemos que fue Dios quien le dijo a Abraham, ahora llévate a tu hijo a cierto lugar, a cierta montaña, a cierto monte que yo te voy a decir, y ahí lo vas a sacrificar, me lo vas a entregar en holocausto. Fue Dios quien lo habló. En el versículo 2 encuentro de que es el ángel de Jehová. Como para meditar. Nuestro punto central es el temor de Dios, pero aquí yo encuentro una revelación preciosa. Quizás usted muchas veces se ha preguntado, ¿quién es el ángel de Jehová? Esto da material para otro tema, para profundizar en las Escrituras. El ángel de Jehová, Dios mismo manifestándose en la vida de aquel hombre y le dice, dame a tu hijo. Y él le dice, aquí está. Y después le dice, no le hagas nada, porque ya veo que temes a Dios, por cuanto no rehusaste entregarme en holocausto a tu hijo,
a tu único Hijo. Hermanos amados, amigos, miembros de otras congregaciones, nosotros estamos acá en la ciudad de Melbourne, en Australia. Yo no sé dónde nos estarán escuchando, dónde nos estarán viendo, pero yo le digo algo: Dios pide de nosotros, como alguien dijo, recuerdo un pastor que nos visitó de Chile, de Valparaíso, en aquellos años, donde decía, hay gente que dice, yo no puedo tener una buena relación con Dios, no puedo estar conectado bien con Él porque Dios pide mucho. Y él dijo, no, están equivocados. Dios no pide mucho, Dios lo pide todo, dijo aquel pastor Lucas Márquez. Lo que Dios nos pide, ¿por qué no dárselo? ¿Por qué no entonces determinar y decirle a Dios entonces de que sea Él quien tome todo nuestro ser? Hagamos lo que Dios nos pide, lo que le agrada a Él, y apartémonos de todo aquello que nos hace mal a nosotros mismos, por cuanto en primer lugar rompe nuestra relación con Dios y acarreamos para nosotros muchas y serias dificultades. Yo dejo hasta acá el estudio de la palabra del Señor. Volveremos la otra semana, día miércoles, con la piedra número 11, un tema muy interesante también, y quiero decirle, determinemos poner bien esta piedra llamada temor de Dios. Si a todo esto hemos puesto bien la fe, hemos puesto bien la humildad, la sinceridad, la obediencia, el sacrificio, la adoración, la asistencia a la iglesia, el servicio a Dios, y poner también para el Señor la lectura bíblica, y ahora poner también el temor de Dios. ¿Usted se imagina la clase de relación que vamos a mantener con Dios? Esforcémonos, vayamos más allá de donde nosotros alcanzamos a ver. Digámosle, Señor, aquí está mi vida. Quiero esforzarme, Señor, para darte a ti lo mejor que tú pides de mí. Inclinemos nuestro rostro. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias, Señor, y te suplicamos que nos ayudes a esforzarnos y a darte a ti, Señor Santo, todo honor y toda gloria, y que te demos a ti, Señor, fruto de labios que confiesan tu nombre. Y esforzarnos, Señor, ayúdanos a poder esforzarnos y levantar bien, Señor, nuestro altar, que quizás con el tiempo de alguna manera se ha arruinado. Queremos, Dios mío, arreglar todo esto para poder relacionarnos mejor contigo. Te damos las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, y estamos en comunicación este próximo día domingo, meditando en la palabra del Señor. Estén bien, estén en casa, no se desesperen. Esto tendrá que pasar. Simplemente estemos alertas, dispuestos a escuchar la voz de Dios. Recuerde de poder estar en comunicación y en comunión unos con otros. Nosotros oramos por ustedes, y por favor oren ustedes por nosotros. Dios les bendiga, y será hasta este próximo domingo cuando volvamos a estar conectados y a tono con nuestro Dios. Amén y amén.